Nos encontramos aquí este sábado 27 de junio para dar inicio a esta presentación acerca de Nietzsche, la teleología en Nietzsche. Voy a estar hablando acerca de este importante tema. Carlos, a ver si me puedes avisar cómo nos vemos, cómo se oye, si todo está bien. Perfecto, buenos días, Carlos. Queremos saber cómo se escucha, cómo se oye, si está bien esto, no está bien esto. A ver, hay alguien que me pueda orientar un poquito. ¿Cómo se oye el audio, el sonido? ¿Todo bien? De todos modos, estamos unos minutitos antes de las 11 como se prometió. Perfecto, Carlos. Muy bien. Sí, ya esperamos que se reúnan un poquito más. Mientras, voy a postearles un link de un trabajo que me parece importante. Muy interesante dentro del contexto nietzscheano. Para que lo consideren. Y en ese sentido me parece que nos va a ayudar, ¿no? La presentación que voy a hacer hoy es de algo bastante sencillo. La genealogía y teleología en Nietzsche. Es como muy importante ese trabajo de Nietzsche. Me parece que es el más sistemático. Me parece que es uno de los más confiables, pero sobre todo un trabajo muy pensado, ¿no? Nietzsche de repente es muy autor de aforismos, autor de escritos cortos, de cuentos. Y la genealogía no, la genealogía es un trabajo bastante distinto, más sistemático, más claro, y esto lo conecto directamente con la segunda intempestiva, ¿no? Que es con la genealogía de la moral. Y bueno, pero no sin antes ir haciendo otro recorrido. Ya les posteé ahí en los comentarios el artículo, y quisiera retomar eso como para que lo consulten después. Quisiera retomar eso como el punto de partida, ¿no? En este artículo se plantean dos preguntas, y bueno, son sobre el eje en el que vamos a trabajar, y es lo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Ya no sé, que Carlos nos dé la señal para ver cómo nos manejamos ahí. A ver, Carlos, ahí recibo tu señal. Ok, bueno, siendo las 11:01 de la mañana, el Centro de Estudios Filosóficos nos invita dentro de su ciclo de conferencias magistrales acerca de Nietzsche a esta presentación que voy a hacer hoy. Se llama Nietzsche, la experiencia dionisiaca en el mundo, el ciclo de conferencias, y dentro de ese ciclo de conferencias hoy presento genealogía e historia más allá de la teleología. Me parece que es un tema que resulta interesante. Me parece que podemos manejarlo mejor. A ver si así ya no se traba tanto. Bueno, esperemos que todo
transcurra con normalidad, ¿no? Y quisiera empezar acerca de quisiera empezar esta presentación haciendo dos preguntas que se plantean en este artículo que he posteado. ¿Libre de qué? ¿Y libre para qué? Serían los dos principios en los que se va a guiar esta presentación, ¿no? Por un lado, se conoce a Nietzsche como aquel autor deconstructivista que siempre está rompiendo paradigmas, que siempre está buscando romper creencias, que siempre está buscando tratar de hacer algo distinto, pero sobre todo yo creo que Nietzsche es como Sócrates moderno, ¿no? Que todo el tiempo está haciendo un análisis de cómo vivimos, por qué vivimos, para qué vivimos, y en ese trabajo termina cuestionando grandes partes del pensamiento occidental, ¿no? Y sobre todo va a ser un autor que todo el tiempo va a estar repensando qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es de esos autores que poco a poco va a estar trabajando, como dicen, con el martillo, va a estar trabajando con esa deconstrucción, como le llamaría Derrida ahora, va a estar reflexionando, y yo creo que el resumen de lo que hace Nietzsche es, como diría Hannah Arendt, pensar qué es lo que hacemos, pensar qué es lo que estamos logrando, ¿no? Y desde ese punto de vista, él es un autor que busca darle un sentido a la existencia desde sí mismo, pero no solo eso, que a través de su ejemplo, él intenta que cada persona le dé un sentido a su existencia desde su propia concepción, desde su propia autonomía. Incluso llega a ser más radical que Kant. Voy a puntualizarlo más adelante. Y para hacer este recorrido quisiera retomar a Aristóteles antes de llegar a Nietzsche directamente y saber por qué el título de teleología, ¿no? Como nosotros sabemos, en el libro 2 de la física de Aristóteles, él hace una clasificación acerca de qué son las cuatro causas. Quiero manejar esto de las cuatro causas desde el punto de vista metafísico, que es el punto que va a estar atacando siempre Nietzsche. Entonces él habla de la causa material, de la causa formal, de la causa final y de la causa eficiente. A ver, entonces desde esa causa eficiente, para Aristóteles, la causa eficiente sería el primer motor, el motor inmóvil. La causa final, desde este punto de vista metafísico, sería la intención de ese motor inmóvil o el orden que le imprime a la naturaleza. La causa formal sería todo lo que corresponde a las especies, a las categorías, etcétera, todo lo que podemos describir en sí mismo, lo que va a diferenciar la materia. Y la materia es pues con lo que se lleva a cabo todo esto que nosotros conocemos, ¿no? Entonces la causa eficiente, el primer motor, le da a la materia o a la causa material, le da una causa formal y le da una finalidad, es decir, le da una intención. Si nosotros trasladáramos esto ya desde el punto metafísico de este primer motor, lo trasladamos a la causa, a los hechos, lo que sería en un ser humano, bueno, podemos decir el mismo ejemplo que utiliza Aristóteles, el de la copa. Podemos hacer una copa con madera, la madera sería la causa material, la forma que le damos a esa copa sería la causa formal. La finalidad, para qué nos va a servir la copia, es algo que nosotros como causa eficiente estamos imprimiendo cuando la realizamos. Pero cuando nosotros traslapamos estas cuatro causas hacia estas cuatro maneras de ver y analizar, cuando eso nosotros lo trasladamos al punto de vista metafísico,
que sin problemas, como toda la tradición, podríamos cambiar primer motor por por Dios, que es lo que hacen durante la Edad Media. Entonces Dios es la causa eficiente de todo el universo. Dios creó la materia, a esa materia le dio una causa formal y a esa causa formal le dio una causa final. Es decir, hizo todo el universo, lo dispuso para que el hombre lo disfrute, porque el hombre comparte de alguna manera la divinidad de Dios. Bueno, la tradición medieval retoma la tradición retoma esta parte de la teoría aristotélica y la lleva al cristianismo e identifica el primer motor con el motor cristiano. Carlos, la causa final y la causa eficiente son dos funciones que tiene el motor inmóvil, pero también lo podemos llevar al plano individual, ¿no? Entonces, cuando nosotros como individuos somos la causa eficiente de una copa, nosotros le damos una causa formal y una causa final a esta copa, ¿no? Y retomamos la materia, que es la causa material de la copa, ¿no? Sí, efectivamente, Danny Merchant lo retoma a Tomás de Aquino, y ya de alguna manera también lo tomaba San Agustín con la teoría de las formas de Platón, que ya ahí se va combinando un poco, pero sí el que lo va a tomar de manera más clara es Tomás de Aquino. Entonces, Nietzsche va a estar discutiendo constantemente con esa tradición, principalmente toda la tradición de Occidente, que es el cristianismo, ¿no? Entonces, aquí va a pasar algo como muy interesante. Kant va a ser el primer autor, bueno, no sé si el primero, o el que de manera más sistemática, en la segunda parte de la crítica del juicio, que es el juicio teleológico, o cómo juzgamos la teleología, la teoría de los fines en la naturaleza, va a ser el primero que se va a cuestionar eso de manera sistemática, de si efectivamente existen causas finales en las cosas. Y se lo plantea, dice, bueno, Aristóteles decía, no hay nada gratuito en este mundo, todo tiene una finalidad. Y bueno, ¿cómo sabemos? ¿Cómo conocemos esa intención que fue impresa en la naturaleza para que tenga una finalidad? ¿Cómo sabemos la voluntad que hay detrás de todo eso? Un primer cuestionamiento ahí es el de Locke. Locke dice, bueno, es que no podemos conocer las esencias, no podemos conocer la determinación última de las cosas, no podemos conocer lo que viene, la finalidad interna de las cosas. Vemos la finalidad externa y por eso lo que conocemos no es la esencia real, sino la esencia nominal. Ahí hay un primer rompimiento, no podemos conocer esa esencia, pero la sigue suponiendo que hay algo detrás de. Entonces, lo que plantea, sí, Dani, se debe de romper todo desde los presocráticos, pero para el tema que principalmente me atañe, veo que es más fácil empezar esto con Aristóteles. Es una cuestión sistemática solamente. Entonces, lo que se va a plantear, lo que es, todavía hay una esencia real y una esencia nominal. Lo que va a plantear Kant es, hay una cosa en sí, lo incognoscible, eso que podría ser la determinación última de la materia, de la cosa, pero que nosotros solamente lo podremos conocer desde el punto de vista de Dios, más allá de la espaciotemporalidad, dice, ¿no? Nuestra visión, nuestro conocimiento de las cosas está condicionado al espacio-tiempo y las categorías que nosotros formamos para ordenar las cosas. Entonces, esto de atribuirle una finalidad a la naturaleza es algo que no se puede hacer. Lo que va a plantearse Kant es que nosotros suponemos un fin en la naturaleza para indagarla. Nosotros suponemos un fin en la naturaleza para poder continuar nuestra investigación sobre ella, y vamos confirmando algunas cosas y otras las vamos dejando de lado, pero como tal la finalidad es un principio heurístico, es decir, es un principio de investigación. Sin embargo, en el propio Kant todavía va a haber muchos rezagos de teleología. Cuando él inicia la fundamentación de la metafísica de las costumbres, inicia con un argumento teleológico, algo
que el buen Nietzsche va a observar a detalle, ¿no? O sea, el gran Kant, el filósofo por excelencia del siglo XVIII, el ilustrado alemán, todavía tiene esas resacas de teleología y Nietzsche las va a sacar a flote. Cuando Kant inicia esta fundamentación de la metafísica de las costumbres, él dice: si la naturaleza hubiera querido que fuéramos felices, hizo muy mal en darnos una razón. Hubiéramos sido más felices como los animales, nos hubiera dado un instinto. Ese es el punto para Kant, ¿no? Dice, entonces, si la naturaleza nos dio razón, no es para hacernos felices, es para hacernos morales y hacernos dignos de la felicidad. El comportamiento moral no nos hace felices en automático, nos hace dignos de la felicidad. Es decir, no es lo mismo el que se come el pan porque se lo ganó con su trabajo, el trabajo te dignifica en esta concepción cristiana, mientras que el que roba para comer no se estaría haciendo digno de esa comida, es decir, de esa felicidad. Entonces, para Kant, la moral nos lleva al pensamiento moral que nos hace dignos de ser felices. Kant va a remitir ya, como ustedes saben, en la crítica de la razón práctica, a la inmortalidad del alma y a la existencia de Dios como garante de esa unión entre moral y felicidad. Y para Nietzsche esto es algo terrible. Esta trascendencia, más allá, diría Nietzsche, ¿de dónde se lo saca? ¿No? Hay otras interpretaciones kantianas que a las que me apego más, donde digo, no es necesario postular ni la inmortalidad del alma ni la existencia de Dios para poder comportarnos moralmente, y muchas veces dentro de ese comportamiento moral que tenemos en la sociedad, nuestra realización está, si es auténtica, en el poder hacer lo que nos gusta, sirviendo al otro de alguna manera. Pero para Nietzsche tampoco va a existir ese espíritu de servicio, aunque tampoco el de esclavitud. Recordemos esa frase que dice Nietzsche, que en una cuestión de en una relación amo y esclavo, tanto el amo es responsable por oprimir al otro como el esclavo por dejarse, ¿no? Entonces esa dialéctica hegeliana Nietzsche la va a llevar un paso más allá y va a decir, ambos son responsables porque permiten esa relación de cosas. Lo ideal sería que cada quien se hiciera cargo de sí mismo, o como dice el propio Nietzsche, que cada quien sea su propio pastor y su propio rebaño, sin necesitar de alguien que te esté guiando como si fueras un menor de edad, ¿no? En eso constituiría la libertad. Entonces, desde ese punto de vista, no hay un plan detrás de la naturaleza, no hay un plan detrás del universo que se traduzca en una teleología o en un fin. Pero Nietzsche, además de eso, dice, tampoco hay un plan en la moral. Tampoco es que nos den la moral las personas para que nosotros la realicemos y la vayamos formando. Eso no existe. Para Nietzsche solamente son inventos metafísicos que no tienen ningún sustento y que de alguna manera nos han permitido vivir en un sistema de dominación donde una clase emerge y entonces somete a la otra. Dice, primero los romanos sometían a los judíos, se inventa una clase sacerdotal, llegan a ser los dominadores y ahora son los que manipulan al mundo, lo manejan, lo controlan, y dice, la religión hizo lo que tenía que hacer, no sirve para educar al hombre, sirve para amaestrarlo, sirve para domesticarlo. Esa es la palabra que usa Nietzsche. La religión no permite que el hombre se eduque, sino que el hombre se domestique. Ese va a ser el gran problema que tiene Nietzsche. ¿Por qué? Para Nietzsche se debe de educar para la libertad. Pero, ojo, porque aquí Nietzsche va a ser como mucho más radical. Cuando él dice, ¿libre de qué? De toda la tradición. ¿Pero libre para qué? Y ahí es donde él no se va a convertir en un autor de moralina, es decir, que te va a decir, se tiene que hacer esto, se tiene que hacer lo otro, se tiene que comportar de cierta manera, se tiene que comportar de otra manera. No, Nietzsche te dice, si ya te has liberado de todo, de todas tus ataduras morales,
si ya te has liberado de todas esas creencias que te tenían sometido, rindiéndole pleitesía a autoridades que se te presentaban como lo máximo bajo el nombre de Dios, entonces ahora que eres libre, ¿para qué vas a ser libre? Y esa es la pregunta más importante, porque esa Nietzsche ya no la va a responder, dice, esa pregunta se la tiene que responder cada uno como persona. No hay una totalidad omniabarcante cuya finalidad sea que nosotros sigamos un plan, como podría de ser en el cristianismo el plan de la salvación. Desde cuando saca a los judíos de Egipto, los hace atravesar el desierto hasta llegar a la tierra prometida, y el renacimiento de este nuevo cristianismo que busca la historia de la salvación en la humanidad, y para eso en algún momento va a llegar un apocalipsis donde se va a dar el Armagedón o la guerra justa de Dios, como se menciona dentro del lenguaje de los creyentes, y que Dios va a imponer la justicia, la verdad, la vida en este mundo. Para Nietzsche eso sería eso serían no otra cosa sino inventos que cierta clase de hombres formuló para mantener sometidos a todos los demás. Ese es el punto desde el cual Nietzsche se va a estar planteando: ¿libres para qué? Si nosotros hemos dejado a la tradición de lado, si nosotros hemos hecho un análisis crítico de cuáles son los valores que esta tradición nos está dando, y vemos que no nos alcanzan y no nos satisfacen, entonces de cómo manejarnos. Ese es el punto desde el que va Nietzsche, y creo que a grosso modo he planteado la problemática de por qué Nietzsche va más allá de toda teleología, porque los fines del hombre no están dados ni por un Dios, no están dados por la naturaleza, no están dados por otros hombres, no están dados por la naturaleza misma del pensamiento moral que puede o no puede tener el hombre, sino que cada quien se debe dar a sí mismo un fin. Debe darse su propio fin y enmarcar su vida en los ideales que la persona forme acerca de sí misma. Ese es el punto de vista desde el que Nietzsche va a partir. Ese es el punto de vista desde el que Nietzsche va a empezar a analizar la problemática. Hasta aquí esta perspectiva introductoria de en qué refiere la teleología para Nietzsche y por qué para él no podríamos estar sometidos a ella. De hecho, planteamientos más radicales de la teleología en organismos biológicos y en la propia vida, y en si nosotros no hemos determinado la forma y para qué utilizamos nuestro cuerpo, nuestras manos, y si no nos hemos convertido en víctimas de nuestras propias máquinas, es decir, en terminar siendo engranes de la maquinaria que nosotros mismos hemos creado, es algo que se va a plantear durante la segunda mitad del siglo XX en toda la filosofía francesa, ¿no? Empezando con Foucault, que retoma mucho de Nietzsche y nunca lo menciona ni por accidente, no sé por qué. Bueno, sí, porque era su estilo y no estaba obligado según los cánones de la forma de citar. Alguien que va a retomar de manera más seria, mucho más clara, es Deleuze, y sobre todo los trabajos que hace con Guattari, Deleuze y Guattari. Esos trabajos son geniales porque van a estar deconstruyendo toda esa teleología que hay en la biología o en los presupuestos de biología, y que retoman precisamente el pensamiento nietzscheano para romper con todos esos pensamientos finalísticos o teleológicos, para analizar la biología desde nuevos puntos de vista y a hacer aparecer nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones, o más bien no hacer aparecer, sino crear nuevas interpretaciones, plantearse nuevas problemáticas, plantearse nuevas soluciones y avanzar más en la investigación, ¿no? Y bueno, es algo que ya de alguna manera
Esta misma metodología de romper con la teleología la va a utilizar el propio Derrida, ¿no? Con este proceso de la deconstrucción. Pero para que nosotros podamos entender eso, tenemos que entender qué es para Nietzsche el método genealógico. Y aquí es donde vamos a la genealogía de la moral. Nietzsche, en la genealogía de la moral, se plantea cuál ha sido o qué ha sido lo que le da valor a ciertos intereses morales, a ciertos valores morales. ¿Qué es lo que hace valer algo y deja de lado lo otro? Y hace una comparación clásica que conocemos, dice, de cómo el débil se vuelve el fuerte y el dominador. Dice él, antes era el rubio, el vikingo, el guerrero, el que dominaba, y los débiles tenían que apaciguarse. Dice, pero estos débiles se fueron uniendo, generaron una ideología, generaron un nuevo pensamiento, y bajo cierto tipo de creencias ataron al hombre, de tal manera que fue planteándose desde este punto de vista el cómo podrían quitar al fuerte, al valioso, al que tenía los valores aristocráticos del poder. En ese sentido, para Nietzsche, nosotros teníamos que ver y analizar cómo esta clase sacerdotal empieza a quitar a estos hombres fuertes, valerosos, de espíritu aristocrático en el sentido original del griego aristos, el mejor en todo, y que dependía mucho de su planteamiento físico, de su tener fuerza, valor, y no solamente esta trasvaloración que va a ser el cristianismo. Si te dan un golpe en la mejilla, vamos a poner la otra. Si te dan el ser el dominador no te permite gozar del reino de los cielos, entonces va a valer más el dominado que el dominador. El valor de la humildad vale más que el de la valentía. Entonces vas a darse una serie de trasvaloraciones donde se va cambiando el sentido de qué es lo bueno. Si antes lo bueno era ser el fuerte, el orgulloso, el conquistador, dice, ahora lo bueno va a ser aquello que nosotros podemos determinar a través de los valores cristianos, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad, la humildad, el servicio, ¿no? Y esto lo empieza a ver Maquiavelo con muchos siglos de anticipación. Si el cristianismo es una religión de esclavos, dice, nos ha hecho cobardes, nos ha hecho perder nuestro valor guerrero. En el último capítulo del Príncipe, cuando invita a la liberación de Italia, de los bárbaros, dice, tenemos que retomar esa vieja fuerza guerrera que hay en nuestra sangre romana para volver a ser los conquistadores, para volver a ser los que mandemos aquí en Europa, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que se va a hacer Maquiavelo, y que después, de una manera mucho más completa, va a argumentar el propio Nietzsche. Dice, se han perdido esos valores, han cambiado, han transmutado. Dice, ¿y a qué nos han llevado estos valores? Esa es una de las preguntas clave que se va a hacer Nietzsche. ¿A qué nos han llevado estos valores? Y entonces él empieza a ver, bueno, sí, efectivamente, estos valores no nos permiten retomar lo que somos nosotros como humanos, no nos permiten retomar y explotar todo nuestro potencial, sino que nos ha dejado como en un estadio de mediocridad, ¿no?
de estar esperando que venga alguien más o pasar a otra vida para realizarnos como personas. Y ojo, este análisis nietzscheano no quiere decir que Nietzsche sea un utilitarista y decir para qué sirve o para qué no sirve, porque no lo es. De hecho, va a haber frases más profundas en el propio Nietzsche que van a hacer despreciar ese mundo más allá de la vida. Eso es prácticamente una basura que nos han metido para volvernos mediocres en esta vida. Dice Nietzsche: amamos la vida no porque sea linda y bella, sino porque estamos habituados a amar. ¿Y qué significa eso? Algo muy sencillo, que el amor no depende del mundo exterior, sino depende de nuestra voluntad como individuo. Y el que nosotros tengamos una voluntad inquebrantable de amar y de hacer las cosas por ese amor, es lo que nos va a hacer a nosotros mismos ser lo que somos. Y ahí, con esto, separo a Nietzsche de la tradición utilitarista, o sea, de vamos a ver cuáles son las consecuencias, sí, pero no porque sea un consecuencialista. También hay detrás un propósito, esta pureza de intención que le llama Nietzsche, de cómo actuamos. No solamente son los resultados y conseguir algo, no, también es el cómo y a través de qué conseguimos lo que queremos o conseguimos nuestros propios fines. Es este método genealógico el que le va a llevar a revisar. Dice, si nosotros revisamos en los últimos siglos qué ha sido la culpa, se podemos encontrar 14 definiciones distintas en un periodo muy corto. Dice, las palabras tienen un sentido muy fluido. Dice Nietzsche, la forma es fluida, pero el sentido lo es más. Por eso precisamente corresponde estar analizando constantemente cuáles son las transformaciones que se van llevando a cabo dentro de nuestra sociedad. Por eso es necesario ver qué valores es conveniente retomar y recobrar y qué valores es necesario ir dejando de lado, porque también los valores se van haciendo obsoletos. Por poner un ejemplo, dentro de estos mismos valores bíblicos que critica el propio Nietzsche, antes se decía casarse y tener todos los hijos que Dios te dé. ¿Por qué se decía esto? Bueno, porque el índice de mortalidad era muy alto. De 10, 12 hijos te sobrevivían 3 o 4 cuando mucho y cuando te iba bien, pero se te morían casi todos. Entonces la subsistencia de la especie dependía de la cantidad de los individuos. Ahora con la medicina, los avances tecnológicos y eso, el índice de natalidad es muy bajo. Por poner un ejemplo, en México de cada 10,000 niños mueren 2. O sea, el índice de mortandad en la natalidad es muy bajo. Entonces esto de seguir pensando que todos los hijos que Dios te dé, bueno, que voy a hacer con 10 chamacos, o sea, con un trabajo normal, pues no le voy a poder dar calidad de vida. Entonces tendría que plantearme cuántos hijos quiero tener, planificarlo, y de esa manera este viejo mandamiento de todos los hijos que Dios te dé pierde validez a la luz de las nuevas explicaciones, a la luz de las nuevas expectativas, a la luz de la medicina moderna. Entonces Nietzsche es ese personaje que todo el tiempo debe estar diciendo, ¿lo estás haciendo de una manera mecánica y por la tradición o ya lo reflexionaste? Es decir, todo el tiempo te va a estar invitando a que analices por qué se dio cierto valor, en qué momento surgió, cómo surgió, por qué surgió, para qué, y después veas si sirve o no sirve. ¿Qué es lo que va a hacer Michel Foucault en estos seminarios que dio de ciudad, estado y nación, cómo se organiza, y el propio Foucault cuando hace esa historia de la sexualidad? Es decir, él empieza a analizar todos los valores que se han estado llevando a cabo. Él empieza a analizar todos esos valores que se han impuesto durante ciertas épocas y en qué momentos tienen vigencia, para qué sirven y después cómo se pierde esa vigencia de los valores.
Entonces, en eso consistiría el método genealógico de Nietzsche que ya otros han realizado. Dice, bueno, ¿cuál es el resultado que nosotros tenemos de tantos años de cristianismo si nosotros lo vemos desde el punto de vista genealógico? Dice que en el cristiano se genera un resentimiento contra el fuerte, contra el poderoso. Se vive con eso que es lo que se queda para sí, el estar esperando que Dios castigue a sus enemigos o a todos los que le infringieron mal. Lo que dice Nietzsche, no habría necesidad de esperarte cuando tú mismo te puedes liberar de esas cadenas. O sea, imagínense ustedes que tuviéramos que estar esperando a que Dios venga y haga justicia y que de alguna manera controle a todos los narcotraficantes del mundo, ¿no? O que controle todo lo que ocurre con la delincuencia, las violaciones, los feminicidios. Sería algo tan ridículo como decir, yo me salvo del coronavirus con este rosario que me regalaron y me lo guardo en la bolsa, ¿no? Y es un amuleto, y así de ridículo sería para Nietzsche. Así de ridículo para Nietzsche es esperar que alguien más te dé una solución respecto de lo que ni tú mismo eres capaz de hacer por ti mismo. Nos queda esa conciencia de estar todo el tiempo lamentándonos, quejándonos, pero estamos en la inactividad, nunca damos ese otro paso más, porque estamos esperando en otra vida recibir todo el premio por el castigo que recibimos. Es decir, como si todo el sufrimiento, como si todo el dolor tuviera una finalidad, como si estuviéramos purgando penas para vivir en la plenitud después de esta vida. Eso también es una teleología, dice Nietzsche. No podemos plantearnos eso como la finalidad en esta vida. Dice Nietzsche, si vamos a creer en un Dios que sea un Dios que le guste la fiesta, que le guste el alcohol, que le guste la algarabía, disfrutar de la vida, de cada amanecer, de cada tarde, de cada brisa, de cada lluvia, de cada flor abriendo el capullo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, tendríamos que aprender a recuperarnos a nosotros mismos, y recuperarnos a nosotros mismos no solo implica recuperar nuestros valores y nuestras creencias morales y creerlas para nosotros mismos. Tenemos que recuperar incluso nuestra animalidad. ¿Qué significa esto? Reconocernos reconocer nuestra dimensión animal, dejar de despreciar esa dimensión animal que tenemos y retomarla para mejor. Es decir, si nosotros nos complacemos en los sentidos, ¿por qué no complacerse en la contemplación de un paisaje? ¿Por qué no complacerse en la escucha de las aves? ¿Por qué no complacerse en el aire que sopla el viento? ¿Por qué no complacerse en el amor que tenemos con las otras personas? ¿Por qué no complacerse incluso con la propia sexualidad más allá de la culpa? A ver, dice, no deberíamos volver a dejar de esperar que sea nuestro gobierno quien nos libere o nos salve. Exactamente, eso es lo que dice Nietzsche. No podemos esperar a que venga un gobierno y nos salve. En la propia genealogía de la moral va a decir, el Estado, con esta masa de semihombres, los ha molido, los ha procesado para que sean algo medianamente decente. Pero la educación última del hombre viene del hombre para consigo mismo. El hombre es su último educador. Tú como persona te tienes que educar a ti mismo. Nadie te vaya a decir, oye, barre tu habitación, oye, dobla tu ropa, oye, limpia tus cosas. No. Para él no se da esa situación, sino que más bien para él es otra la cuestión. Para él es que cada quien busque el cultivar su persona, el cultivar sus ánimos, el esforzarse en hacer de su vida incluso una obra de arte, algo único, algo irrepetible, algo indiferente, algo que nos lleve a otro nivel,
como lo va a plantear en el Zaratustra. Dice, el hombre no es más que un estado transitorio entre el animal y el superhombre, pero no puede avanzar a ser superhombre o sobrehombre, como se traduce ahora en estas últimas ediciones de Nietzsche que están sacando en España, Übermensch, la traducción de Übermensch, como sobrehombre o más allá de lo hombre. Dice, no puede avanzar si no reconoces la animalidad como parte de sí mismo. Y como como también humanos que somos y como animales que también somos, nosotros podemos avanzar más allá en el desarrollo de nuestra sensibilidad. El perro va a oler como perro y nunca vamos a poder tener la fineza de ese olfato o de ese oído, pero nosotros apreciamos, musicalmente hablando, de otra manera, ¿no? Cuando podemos complacernos en una ópera, en un concierto de música clásica e incluso en un concierto de rock donde sacamos toda la adrenalina, ¿no? Es decir, vamos concibiendo nuestra manera de interactuar a través de nuestra animalidad, pero como una animalidad humana. Y eso es algo que para Nietzsche tampoco debemos de renunciar, porque no vamos a esperar a llegar a otra vida para disfrutar. Dice, de eso no tenemos ninguna garantía y ni sabemos si existe o no exista. Lo que sí sabemos nosotros es que en este momento, que para lo que nosotros estamos hechos es para algo distinto. ¿Y qué es eso algo distinto para lo que estamos hechos? Lo que cada quien quiera hacer de sí mismo. Y podemos disfrutar en esta vida, en estos momentos, en nuestro haber cotidiano, porque diario vamos a encontrar motivos para regocijarnos en nuestra existencia. Ese es el punto del que parte Nietzsche. Pero ¿qué es lo que nos pasa con esta moral que hemos asimilado y que hemos interiorizado? Que el látigo que antes utilizaban los guerreros para someternos, lo hemos interiorizado. Y ahora ese látigo es la culpa. El tener que no hago las cosas por miedo, por decir que es pecado, porque no estoy dispuesto a cuestionar estos principios morales o porque no quiero perder el paraíso. Y dice Nietzsche, ahí se pierde la pureza de la intención. Si nosotros nos lo planteamos de la siguiente manera, ¿qué significa que si te portas bien te vas al paraíso y si te portas mal te vas al infierno? No es muy diferente de una rata que tienes y que si se porta bien y da sus vueltitas en la rueca le das un pedacito de galleta y si se porta mal le das una descarga eléctrica. En ese sentido, para Nietzsche, el cristianismo nos ha domesticado, nos ha vuelto seres dóciles, seres sin voluntad, seres que todo el tiempo están esperando recibir órdenes. No nos ha hecho serviciales, nos ha hecho serviles. Nos ha convertido en servidumbre. Entonces, pero esa servidumbre es una servidumbre además de todo mala vida, porque por dentro se tiene el resentimiento, se tiene el rencor, se tiene el odio contra el poderoso, contra el que tiene, contra el que es diferente de nosotros incluso, aunque no tenga más. La religión del amor terminó siendo una religión del odio. Se convirtió en hipocresía, se convirtió en todo menos en lo que era el proyecto original. Ese es el punto desde el que se va a plantear Nietzsche todo esta genealogía y cómo llegamos a esos valores morales. Y dice, bueno, ¿para qué nos sirve todos estos valores morales si no nos hacen mejores personas? ¿Para qué nos sirven todos estos valores si no nos llevan a resolucionar nuestra vida de otra manera y no nos empujan a ser mejores? Muchas veces solamente nos quedamos con el Nietzsche que deconstruye,
con el Nietzsche que rompe con los valores, con el Nietzsche que critica la tradición. Pero muchas veces nos falta ver esa otra parte de Nietzsche, el que nos está diciendo, critícate a ti mismo y fíjate qué es lo que no estás haciendo bien. Fíjate cuáles son los valores que te estás tomando para ti mismo acríticamente y que no te permiten ser mejor. ¿Qué son esos valores que te hacen renunciar a lo que eres como persona para convertirte en algo que no quieres ser? Es ese Nietzsche el que te invita al cuestionamiento de ti mismo, pero, y aquí, sin caer en moralinas, sin caer en consejos, sin caer en lo que él mismo está criticando. Dice, eso solamente te lo puedes responder tú. ¿Libre de qué? De toda la tradición. ¿Libre para qué? Eso le corresponde a cada quien. Porque cada quien es el forjador de su propia vida, porque cada quien es el que empieza a transformarse. Y cuando Nietzsche habla en la segunda intempestiva acerca de la utilidad y la función de la historia para la vida, lo que él dice es que también tendríamos que replanteárnoslo de otra manera. A ver, aquí José nos dice que el Estado moderno absoluto con tintes positivistas también nos hace dependientes y esclavos con su ideología. Sí, precisamente, desde el punto de vista de Nietzsche, la democracia, entendida como la entendemos ahora, nos se ha valido también de la religión para apaciguarnos, se ha valido también de la religión para mantenernos sumisos, y también mientras uno está esperando que dentro del Estado haya soluciones para nosotros, o que esperando que con un cambio presidencial se vaya a solucionar todo, Nietzsche diría, bueno, tú estás siguiendo la misma dinámica. Diría casi lo que dice Rousseau, cuando cambiamos la democracia se es solamente libre al momento de elegir, pero tan pronto elige gobernante ha elegido un nuevo amo. Nietzsche estaría diciendo exactamente lo mismo. Para Nietzsche la estructura del Estado va a ser una estructura de poder, y al final del día también va a ser la que norma ciertos valores, y el deber de nosotros es ir cuestionando cada valor, cada forma de sumisión, cada proyecto, cada cosa que hace al libre, que no hace al hombre libre, que no deja que se libere, que no deja que avance. Eso para Nietzsche sería ahí uno de los grandes problemas a los que nos tenemos que enfrentar. El Estado sí, para Nietzsche también va a ser parte de eso, no en los mismos términos en lo que es para Marx, pero también va a tener... a ver, si avanzamos a esto, que es la segunda intempestiva de Nietzsche, que son las utilidades para la historia, lo que Nietzsche nos enseña a ver es que no solamente las estructuras de poder, va a ser a diferencia de Marx, por ejemplo, el Estado no solamente tiene una función negativa, también ha tenido cierta función positiva, pero siempre hay que estar analizándolo, estudiándolo y criticándolo, y muy atentos respecto de cierto tipo de cuestiones, porque desde ese punto de vista el Estado puede ser algo que nos favorezca, algo que nos beneficie, o por otro lado también puede ser algo que nos enmohezca y algo que nos mantenga dentro de sistemas de esclavitud, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, para Nietzsche es importante analizar las dos, los tintes históricos. Cuando él está hablando, por ejemplo, de la historia, dice, nosotros podemos ver la historia desde dos perspectivas. Dice, cuando vemos la historia y el pasado de los grandes hombres, de aquellos que realizaban proezas que para el hombre actual son imposibles de llevar a cabo, dice, nosotros lo que nosotros estamos haciendo es poner como metas muy altas que a lo mejor terminan frustrando a los propios hombres actuales. Nosotros nunca vamos a poder ser como ellos.
¿no? Que es la historia de México. Nos pintan grandes héroes que, bueno, algunos no eran sino cuatreros, ¿no? Cosas así. Pero por otro lado, también tendríamos que plantearnos la historia. Si nosotros la vemos desde un lado de todo lo que hicieron, lo hicieron mal, tampoco nos va a servir. O sea, no conviene ni verla ni como el pasado era mejor, ni tampoco como el pasado era peor, sino que tenemos que hacer un análisis de circunstancias donde generemos un balance de ver qué podemos retomar de la historia que nos pueda servir y qué debemos dejar de lado que nos moleste. Si incluso muchos se han dicho que el olvido es una deficiencia. Cuando nosotros dejamos el olvido a la deriva, podríamos pensar que sí es una deficiencia. Pero el olvido también es una capacidad. Tenemos que ser capaces de olvidar y recordar a voluntad. Así como recordamos a voluntad, también tendríamos que ser capaces, así como recordamos a voluntad, también tenemos que ser capaces de olvidar a voluntad. ¿Qué es lo que tengo que olvidar? Aquello que me duele, aquello que no me deja seguir adelante, aquello que no me deja crecer como individuo, aquello que me tiene esclavizado, aquello que no me deja ser libre. Entonces, en ese sentido, Nietzsche va a decir, hay que ver desde ambos puntos de vista, hay que ver desde las distintas perspectivas qué es lo que nosotros podemos olvidar o no, de acuerdo a lo que nos va a hacer felices o no en la vida, de aquello con lo que nos hace más personas o nos hace menos personas en la vida. Eso es el punto de vista desde el que Nietzsche se va a plantear el análisis de la historia. Tenemos que ver qué es lo que nos permite avanzar más, tenemos que ver qué es lo que nos permite desarrollarnos de mejor manera y qué es lo que nos permite ir más adelante. Pero también, ya que nos hemos liberado de todo eso, ya que hemos aprendido de la historia, ya que nos hemos, vamos a decirlo así, superado de todo este tipo de situaciones, entonces sí hay que plantearnos qué queremos ser de nosotros mismos, cuál es mi proyecto como individuo. Ya soy consciente de cómo me tienen manipulado los medios de comunicación queriendo una rubia superior delgada, ya detecté cómo me tienen manipulado los medios con querer un automóvil último modelo, no me importa cuánto, ya me tienen muy interiorizado los medios de comunicación, qué debo de consumir, qué debo de comer, es decir, ya hasta tienen la medida, diría Rodrigo González, ya hasta tienen armada la medida de mi cabeza y me venden al mejor postor, ¿no? Entonces, dice Nietzsche, ya que tenemos todo esto, ya que somos conscientes, entonces hay que ver cómo nos desatamos de esos nudos, cómo nos vamos un paso más adelante para reconstruirnos, qué es lo que efectivamente estoy decidiendo como individuo y qué es lo que estoy dejando de lado. Es decir, no hay historias preconcebidas, no hay planes ni proyectos para nada, es decir, no hay futuro, nosotros construimos el futuro. ¿Por qué? Porque no tenemos finalidades dadas, porque no tenemos un plan determinado, porque no tenemos un pastor, porque no tenemos un rebaño, ¿no? No, me parece que Nietzsche es otra cosa de Nietzsche. Desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que empezar a replantear cuál es el proyecto de vida. Pero para poder hacer un planteamiento de proyecto de vida, tendríamos que hacer un análisis crítico de nosotros mismos. Tendríamos que hacer un análisis crítico de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo, por qué lo estamos haciendo. Es decir, cuáles son los puntos de vista desde los que partimos para poder avanzar. Entonces, de esta manera nosotros vemos
que en primer lugar Nietzsche deconstruye ese entramado metafísico en el que parecía que había un fin en el mundo y que nosotros teníamos que ajustarnos a esos fines. En segundo lugar, Nietzsche deconstruye esta otra parte que tiene que ver con que hay finalidad moral entre los hombres y según lo que vemos son sometimientos del hombre por el hombre. Cuando empezamos a revisar vemos que al último momento no es Dios sino otro hombre el que está manipulando esa idea para someter a los demás. Y en última instancia Nietzsche dice: tienes que cuestionarte a ti mismo para ver cuáles son los valores que asumes, cuáles son los valores que tienes y cuáles son los valores que debes crearte para ti, para avanzar en tu propia libertad y no meterte con los demás. Dice, en esta idea de que no hay una teleología o un fin en el universo, parte Sartre para decir que primero es la existencia y luego la esencia. Exactamente, yo creo que es un punto de vista muy, muy válido, Pablo. Es decir, nosotros no somos, sino que nos hacemos en nuestra acción, ¿no? Y primero está la existencia y luego es la esencia. Es decir, nosotros no nacemos ladrones, no nacemos héroes, no nacemos villanos. Nosotros nos hacemos héroes, nos hacemos ladrones o nos hacemos villanos. Eso depende de nosotros, ¿no? Dice, a veces suena más superación personal que a filosofía martillazos. La superación personal es filosofía mal hecha, ¿no? Pero sí, a ver, Georges, yo creo que es muy puntual lo que tú planteas. La cuestión es que mientras la superación personal te está diciendo, tú debes ser exitoso, debes de trabajar y ganar dinero y comprarte el auto, irte de viaje, Nietzsche no te está diciendo eso. La superación personal te está planteando el que tú logres ciertas metas que ya hay predeterminadas en el mundo. Nietzsche te dice, esas metas no. Ajá. Y además la superación personal se recicla, ¿no? Si tú no conseguiste el éxito con ese primer libro de superación personal, hay otro segundo libro que dice, ¿por qué no conseguiste el éxito y cómo superar la frustración, ¿no? Y después de ese libro hay otro y otro y otro. Es decir, siempre recurrir a algo más. Y Nietzsche te dice, recurre a ti mismo. Ahí me parece como puntual, ¿no? Esa sería la diferencia con la superación personal, Georgios. Y yo creo que lo planteas y me parece muy atinado. ¿Qué es lo que tendría que ser un filósofo? El filósofo tendría que ser ese que todo el tiempo se está cuestionando de la vida. No en un sentido de la superación personal, sino en un sentido de qué es lo que estoy haciendo con mi existencia, no más al estilo sartreano, como nos lo planteaban previamente. José dice, aunque me pregunte cuáles valores asumo, ¿no será que sí hay valores? Si no los hay, ¿de dónde surgen estos? Creo que no es tan fácil decir que no hay una teleología. Ok, José, yo creo que vamos a matizar un poco esto que planteas tú, ¿no? Nietzsche dice que ya evidentemente hay valores en la sociedad, pero que estos valores no son predeterminados por una instancia ontológica más allá de lo que cierto accidentalismo histórico ha producido. Por eso es necesario estarlos cuestionando y estarlos replanteando. Hay valores que continúan teniendo validez y que nos permiten hacer un mejor desarrollo de nuestras vidas, y hay otros que pierden esa vigencia. El ejemplo que daba de tener todos los hijos que Dios te dé. En una época donde la tasa de mortandad era que te sobrevivían 2 de 10 hijos, eso valía, pero ahora me parece que ese valor pierde vigencia. No se trata de echar todos los valores a la basura, José. Evidentemente no podríamos vivir sin valores, pero sí de constantemente estarnos replanteando cómo esos valores nos hacen o no nos hacen mejores personas, y cómo esos valores nos educan o simplemente nos domestican. Entonces, tienes razón en cuanto dices que sí hay valores. Sí, los valores de dónde surgen, de las necesidades históricas, y esto de que no es tan fácil decir que no hay teleología,
Objetivamente hablando, yo creo que sí podríamos decirlo así, y subjetivamente vemos cómo se entretejen las teleologías que nosotros mismos vamos creando, ¿no? Entonces, teleología objetiva no podemos decir que la haya, pero teleología subjetiva sí podemos decir que la haya porque nosotros mismos la vamos planteando. No sé si con esto respondo a tu pregunta, José. Dice Carlos que todo valor es creado, sí, evidentemente, es lo que yo dije, pero con otras palabras, aquí Carlos me hizo el favor de resumirlo. Pero hay distintas clases de valores, no hay valor sin humanidad, pero lo que cuestiona Nietzsche pienso que son esos valores cristianos que niegan la vida. Bueno, el ejemplo paradigmático para Nietzsche sí es el cristianismo, pero podría aplicarse esa metodología, por eso me interesa más ir como al método, para para contestar, ¿no? Porque es esa misma crítica que le aplicamos a los valores cristianos, se lo podríamos aplicar a cualquier otro tipo de valores, ¿no? En una comunidad musulmana, en una comunidad latinoamericana, ¿no? Lo que eran las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces tendríamos que irnos acoplando, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de los valores de la época prehispánica y por qué pudo Hernán Cortés conquistar Tenochtitlán, vamos a ver que esto de los presagios y todo eso que tenían dentro de su ideología no les permitió, pero si hubieran seguido su espíritu guerrero, no estaríamos padeciendo el cristianismo que padecemos, ¿no? No estaríamos tan apaciguados, no tendríamos esta religión de esclavos, ¿no? Entonces ese sería el punto, ¿no? De que probablemente sí lo que más critica son los valores cristianos, pero por otro lado esa misma crítica la podemos aplicar casi a cualquier cosa. Entonces, para ir determinando, y bueno, la filosofía martillazos que plantean aquí, que han repetido varias veces, ¿qué sería una filosofía martillazos? Al menos, ¿qué sería para mí, dentro de una perspectiva cristiana, una perspectiva cristiana, perdón? Desde mi perspectiva, ¿qué sería una filosofía martillazos, ¿no? Nosotros podemos comparar nuestra vida con un bloque de piedra, un bloque de mármol, y filosofar a martillazos, además de ser una crítica a la sociedad, también es cómo nos formamos nosotros como individuos, es decir, qué forma le damos a esa piedra de mármol que tenemos ahí, y es algo que solamente se puede hacer a martillazos. ¿Nos va a causar dolor? Sí. ¿Nos va a causar trabajo? ¿Nos va a causar sufrimiento? Sí. Porque así son los dolores de parto. Cada que nosotros parimos una nueva personalidad, tenemos dolores de parto, que son las crisis existenciales. Entonces, en esa medida, el filosofar a martillazos siempre va a ser hacer algo nuevo de nosotros mismos a partir de los valores que nosotros deconstruimos. No sé si con esto habría algo más que quieran preguntar o algo que no haya quedado claro y que quisieran que se aclarara. Algo que con lo que no se estuviera de acuerdo o que no expliqué bien y que me corrigieran en el error. Indudablemente la interpretación que hago solamente es una interpretación. No digo que sea el pensamiento de Nietzsche, no, es la interpretación que yo hago. Puede haber diferentes interpretaciones y algunas de ellas que muestren la incoherencia de mi interpretación, pero sí hay que darse cuenta de eso, ¿no? Y que mi interpretación es una como tantas y que está dispuesta a chocar con el crisol de sus opiniones y a cambiar o a mantenerse, pero eso solamente se da a la luz de la discusión. Ok, dice Julio, la animalidad para Nietzsche debe ser entendida como una ligereza en el vivir sin culpa, o la superación de la intuición
frente a la razón. Saludos desde Perú, saludos hasta allá, hasta Perú, querido Julio. La animalidad en Nietzsche, hay dentro del cristianismo, hay una exaltación de las virtudes morales que atienden a la racionalidad, pero dentro del cristianismo también hay una negación del cuerpo, del placer corporal, ¿no? El ayuno de alguna manera representa esa negación del cuerpo, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es avanzar en esa no negación, sino aceptación. Esto que tú dices, vivir con ligereza, vivir sin culpa, sí, en primer lugar, sí podría ser eso, pero también son otro tipo de cosas, de recuperar nuestra animalidad para hacerla mejor, ¿no? A ver, Georgios nos dices, pienso que el horizonte de Nietzsche no era erradicación de valores, sino liberarse de los valores impuestos y no porque los valores en sí mismos no sean correctos o no, sino por el uso y el abuso que se hizo de ellos. Georgios, sí, lo dices con otras palabras un poquito distintas de las mías. Yo creo que más bien aquí el hecho es de que el valor no se debe de imponer como algo externo, sino como algo interno y que parte de nosotros mismos, y que incluso nosotros, esos valores que nos ponemos nosotros, tenemos que estarlos analizando continuamente para poder ver si se mantienen o no mantienen su vigencia, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando la tradición, los valores de la tradición muchas veces terminan convirtiéndose en un muerto que vamos cargando y que ya no nos deja avanzar, ¿no? Sí, pero compartiría contigo por completo esto que mencionas, ¿no? Liberarse de los valores impuestos, ponerse valores y también criticar los propios valores conforme van cambiando. Ok, nuevamente Georgios, y en este mismo sentido hay valores que diseñan una teleología objetiva, que postulan una teleología objetiva, pues hay valores imprescindibles tanto individuales como sociales. No sé si Nietzsche estaría de acuerdo con eso, ¿no? ¿Cómo podríamos conocer una teleología objetiva? Es decir, ¿cuáles son los valores imprescindibles para los individuos y para la sociedad? Ahí sí me causa un poquito de problemática, Georgios. No veo una solución sencilla, no veo una solución clara. Entonces ahí eso creo que sí sería un problema de difícil solución, ¿no? Entonces yo creo que eso sí no podría contestarlo. Y Samuel comentó que hay una trilogía objetiva, al menos es indemostrable. Bueno, sí, podemos hablar para nosotros, nos parece que hay finalidades objetivas, pero no es así. Eso se analizó en Kant en la crítica del juicio, sí, en la segunda parte. Y coincido en que los valores son imprescindibles. Sí, aunque los valores son imprescindibles, aunque no no serían aunque no podríamos decir qué valores o cuáles son los valores imprescindibles, ¿no? Pero bueno, sí, para Nietzsche el verdadero y único valor es la vida así, incluso el hecho de poder sacrificarla, ¿no? Como Héctor, ¿no? Sabe que va a pelear contra Aquiles y que no tiene salida, pero aún así va y pelea, ¿no? O sea, prefiere morir con dignidad que vivir en la vergüenza, ¿no? Entonces, hasta para dejar la propia vida hay que tener como ese valor, ¿no? Dice Nietzsche no es un pensador moralista moderno, es un moralista de la vida como único valor. Oye, esa frase es increíble, ¿no? Pero sí es alguien que te invita a pensar cuál es
tu moral, ¿no? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo te manejas, ¿no? Entonces ahí creo que sería como la traducción, bueno, más bien sería como el planteamiento de base, ¿no? ¿Cuáles son tus valores de vida? Y sí, en ese sentido sería que te plantea un invitador a la moral, ¿no? ¿Cómo te planteas tu propia moralidad? Sería lo que vería al respecto, ¿no? Estoy buscándoles un trabajo acerca de Nietzsche. Ya lo encontré. Para nuestro amigo de Perú, esta es una bibliografía de Vanessa Lem, La filosofía animal de Nietzsche. Y bueno, no sé si ya hay acceso completo al libro en internet, supongo que sí, pero te dejo una reseña, el link de una reseña de este trabajo, ¿no? Para que lo puedas revisar. Puedas revisar y entender un poquito de mejor manera la profundidad con la que maneja Nietzsche la animalidad. Me parece que Vanessa Lem hace un trabajo maravilloso, ¿no? Yo distinguiría la vida en sentido orgánico como también la vida como existencia orgánica, no solo la vida que dicen en algún tratado social como el derecho a la vida. Sí, o sea, la vida, pero no enmarcada en las concepciones morales que tenemos. Sí, tiene que ser un concepto de vida un poco más amplio, que no se encierra en los provida, ¿no? O sea, yo creo que los provida serían una aberración para Nietzsche, ¿no? Defendiendo valores que no tienen nada que ver con con este tipo de postulaciones que hace el propio Nietzsche, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, algo más que quieran comentar al respecto, algo que no haya quedado claro. Carlos, no sé si tengas algo que agregar, algo más que decirnos. No, bueno, yo con esto daría por concluida esta presentación. A nombre del Centro de Estudios Filosóficos, en esta cátedra de Nietzsche y la experiencia de Dionisiaca en el mundo, les agradezco a todos su participación, sus comentarios, sus amables sugerencias. Y todos, a ver, dice, ¿cada cuándo transmitirás las líneas de reflexión? Bueno, esto le toca contestarlo a Carlos. Se van a ir postulando ahí. En el centro van a aparecer van a aparecer aquí en la misma página del Centro de Estudios Filosóficos la calendarización para los trabajos. Ya se ha tenido gente de bastante calidad participando aquí, como el profesor José Luis Villacañas. También tenemos ¿cómo se llama? Jacinto Rivera de Rosales también lo tuvimos participando con nosotros. Y bueno, yo creo que así como hemos tenido estas estrellas aquí, también iremos invitando profesores que con amplia trayectoria académica para que puedan ofrecerles un pensamiento claro, crítico, y sobre todo de lo que se trata es de poner al servicio de ustedes nuestro conocimiento. Agradezco a todos su participación, agradezco su haber estado con nosotros. Nos vemos para la siguiente. Carlos, ahí te pido que sigas haciendo las invitaciones y que calendarices el trabajo de los participantes para que quienes gustan seguirnos lo continúen haciendo. Que tengan un excelente
fin de semana, disfruten su sábado, su domingo, no salgan. Y yo espero que tengan ahí, que se queden en casa para que quienes tengan que salir no tengan ninguna problemática. Para el que llegó tarde y se perdió, sí se puede ver la grabación. Aquí tenemos una otra pregunta. Nietzsche es un crítico de la cultura occidental, la naturaleza, la vida y el cuerpo. ¿Cómo no caer en una disminución simple entre natura y cultura? Bueno, es que yo creo que aquí, Raúl, la crítica va a ser tanto a la mera vida cultural y reflexiva como a una cultura que también se ha vuelto irreflexiva. Entonces, Nietzsche va a criticar tanto la una como la otra. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que no habría como mayor problema, ¿no? Critica ambas cosas. Y Nietzsche creo que llama más a una trascendencia entre lo natural y lo cultural y dejarlos de ver como ámbitos separados, sino más bien como ámbitos que se complementan. Creo que a grosso modo con eso respondería a tu pregunta.